¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Vía Twitter, el presidente de la República anunció que la gasolina Super tampoco subirá de precio. Pero antes de desarrollar esta y otras noticias, vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa, quien está en los estudios desde Guayaquil. Gustavo. Correcto, Mariuxi, amigas y amigos, también una cordial invitación a que nos sigan a través de la señal internacional de Ecuador TV en los Estados Unidos, por el paquete latino y el canal 457 y por el streaming mediospublicos.es para todo el mundo. Aquí los titulares. La Central Unitaria de Trabajadores CUT rechaza la demanda del Parlamento Laboral sobre el aporte de un día de sueldo que establece la ley solidaria a favor de los damnificados. Una donación de 7 toneladas de medicamentos de la República de Corea recibió la Cancillería para los afectados del terremoto. 100 parlamentarios de 30 países de la región asisten al encuentro anual que se desarrolla en Quito. En Brasil, la comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff analiza los plazos del proceso. Mariuxi, amigas y amigos, vamos con el desarrollo de estos titulares porque durante el primer programa de la nueva temporada del programa Palabra Suelta tuvimos al jefe de Estado ecuatoriano. Una entrevista que la realizó con Javier Lasso, duró 1 hora, mostró una nueva faceta del presidente, sobre todo de su vida privada. Vamos a ver el resumen. Esta vez el escenario fue distinto. La entrevista la ofreció el primer mandatario desde el interior de su domicilio. Allí se presentó el ambiente familiar en el que se desenvuelve. No me ha gustado ni tomarme fotos, mire cómo es la vida, ¿no? Ahora me tengo que tomar fotos cada rato, pero nunca me ha gustado. Y peor tener fotos mías y colgadas, ¿no? Lo que sí tengo es muchas fotos de mis hijos, ¿no? En la primera parte de la entrevista con Javier Lasso, el presidente se enfocó en el informe de la deuda externa y recordó que por su inadecuado manejo se perjudicó los intereses del país. Hubo anatocismo prohibido por la Constitución ecuatoriana, se pagó 3 veces la deuda. Nos decían que había sido exitosa negociación porque logramos un descuento del 20%, o sea, si damos 100, solo vamos a pagar 80. Lo que no decían es que esos bonos se estaban vendiendo a 30. En verdad revalorizamos los bonos. Y los tenedores de bonos no eran solamente extranjeros, eran ecuatorianos, eran banqueros, era el ministro de Finanzas, hubo un ministro de Finanzas. Gente con privilegiada información. Los abogados de los tenedores de deuda eran los abogados que utilizaba también la República. Nos mandaban los contratos hechos solo para ser firmados. Había un entreguismo total. En este espacio cuestionó el rol de los medios de comunicación. Porque no cumplen un rol de información, traicionan ese principio sagrado, su deber de informar, y lo que hacen es manipular. El mandatario también resaltó el trabajo sutil de la derecha por hacer daño a los gobiernos progresistas. Hay una restauración conservadora que la denunciamos hace 2 años, hay estrategias concertadas para tratar de desgastar a los gobiernos progresistas. El nuevo plan Cóndor, ya no con botas, con fusiles, pero con instrumentos más sutiles, medios de comunicación, boicot económico, etc. Y precisamente ese cambio de coyuntura económica da paso nuevamente a manipulación de los medios de comunicación, a que la derecha trate de retornar al poder, etc. Además, recordó la crisis que ocasionó el feriado bancario y las pérdidas que tuvo el país. La partidocracia con el neoliberalismo, en 1 año, para salvar a bancos y a banqueros corruptos, se gastó todo el ingreso petrolero que hemos recibido en estos 9 años. En torno a la situación que vive Venezuela, el mandatario también opinó. Es una lucha contra un boicot mediático, productivo, contra sus propias deficiencias estructurales, y en consecuencia la situación es bastante dura. Y dijo que esperará para pronunciarse ante la destitución temporal de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Prácticamente destituyen a una presidenta que ganó con más de 50 millones de votos. Todavía está el proceso, por eso nosotros no hemos tomado todas las medidas que podemos tomar. Vamos a esperar el resultado final del proceso, pero si se da el impeachment a Dilma, sería un golpe de Estado formalmente constitucional, pero sin legitimidad. ¿Por qué? Porque no tienen de qué acusarla. ¿Usted sabe de qué acusan a Dilma? Es solo la dictadura de la mayoría en el Congreso y el Senado brasileños. Finalmente contó sus aspiraciones personales una vez que termine su mandato. Sí, quiero pasar un poco más con mi familia, quiero leer tanta lectura acumulada, quiero escribir, quiero, si es posible, dedicarme un poco a la academia, etc. Olga Velasco, Ecuador TV.
El presidente de la República, Rafael Correa, corrigió el decreto ejecutivo 1061 y extendió el subsidio a la gasolina súper. Con esta disposición, este tipo de combustible tampoco subirá de precio, a pesar del incremento temporal del IVA en 2 puntos porcentuales. La cuenta de Twitter del primer mandatario fue la plataforma escogida por el presidente Correa para corregir lo que llamó una omisión en un decreto ejecutivo anterior y por lo cual ofreció disculpas a la ciudadanía. La publicación del jefe de Estado textualmente anuncia lo siguiente: acabo de firmar decreto con la disminución de precio en terminal de gasolina súper, con lo cual no debería subir absolutamente nada. Fue una omisión de decreto anterior. Pedimos disculpas. En gasolineras de Petro sí hay ajuste mensual porque vendían más barato que privadas. Se refiere al decreto ejecutivo 1061 firmado el 31 de mayo anterior, en el cual se establecen los precios en terminal de los siguientes combustibles: gasolina de pesca artesanal, gasolina extra y gasolina extra con etanol, diésel 1, diésel 2 y diésel premium, utilizados tanto en el sector automotriz, pesquero artesanal y camaronero, gas licuado de petróleo para uso doméstico y por taxis legalizados. El decreto 1066 firmado este jueves lo que hace es incluir a la gasolina súper, reformando el decreto anterior. Incorpórese al final de la primera tabla del artículo 1, a continuación de los precios fijados para diésel 1, diésel 2 y diésel premium, a la gasolina súper, cuyo valor en terminal será de $1.46 por galón, lo cual significa que el Estado asume los 2 puntos de incremento del IVA y que por ende el valor de comercialización al consumidor no aumente. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el vicepresidente Jorge Glass visitó Portoviejo, donde realizó varias actividades en la provincia. Nuestra compañera Guadalupe Ayoví nos va a mostrar cuáles fueron esas actividades desde el ECU 911 de la capital manabita. Grabamos este informe desde el ECU 911 en Portoviejo. En esta ciudad, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumple parte de su agenda aquí en la provincia de Manabí. Se ha reunido desde la mañana con miembros del Comité de Reconstrucción, miembros también del Comité de Reactivación Productiva y del Empleo. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, nos dio a conocer los alcances de la cita. Nosotros hemos hecho una presentación en lo que nos corresponde como Ministerio Coordinador de Seguridad, en lo que corresponde, reitero, albergues, demolición y también remoción de escombros. Están haciendo también los otros ministros su presentación en lo que respecta, por ejemplo, a cómo ha funcionado el incentivo de los bonos y también con el sector productivo, cómo van los financiamientos y demás. En eso consiste conceptualmente la reunión del día de hoy. Seguida de esta actividad, el segundo mandatario se reunirá con los alcaldes de Manabí y el prefecto para evaluar cuáles son los proyectos que deberán ser priorizados y asimismo ejecutar las obras emergentes. Así como se reactiva Manabí, también se reactiva la provincia de Esmeraldas. El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, nos dio a conocer cómo avanzan los temas de protección para los damnificados en los albergues y los beneficios de los bonos que promueve el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es muy importante contar con estos albergues. En Muisne, pues sabemos que la isla es una zona de riesgo y necesitan, en el caso de alguna réplica necesaria, las personas tener dónde evacuar. Esto ha sido un proceso importante. En paralelo también se ha avanzado ya con la definición del sitio de las escombreras y de igual forma se han iniciado ya las gestiones para la demolición. Se ha enfocalizado estas primeras semanas en la ciudad de Esmeraldas per se, debido a la gran demanda de edificios, y esperamos arrancar ya en la zona de Muisne y Chamanga hacia adelante. En los temas de los bonos de acogida, alquiler y alimentación, ¿ya se están distribuyendo estos rubros, estos recursos allá también en la provincia de Esmeraldas? Sí. Recordemos que la opción de los albergues debe ser la última opción. Nuestro principal enfoque es que las familias puedan ser acogidas por familiares, por familias amigas, o bien que los albergues son temporales, ¿no? Así es, y la idea es que además se reactive la economía. Con el bono de alquiler, pues es parte de este proceso. Entonces se ha levantado ya una base de datos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social de definir las necesidades y la demanda que existiere. En el caso de Esmeralda, si bien en Muisne a lo mejor por el daño de infraestructura que ha existido no se podrá acoger a todos, siempre tendremos opciones en Atacama y en la ciudad de Esmeraldas. La agenda del vicepresidente Jorge Glass continuará en la ciudad de Manta. A las 18 horas tiene una entrevista en una radio local y a las 20 horas una entrevista en un canal de la localidad. Hasta aquí el reporte.
Agradecemos a Guadalupe Ayoví por su informe desde Portoviejo. Y conocido el costo de la reconstrucción, diferentes sectores involucrados en el proceso coinciden en reforzar el trabajo de coordinación en las zonas afectadas para que los recursos deriven en más y mejores resultados. El terremoto del 16 de abril y las pérdidas de vidas humanas, el saldo de heridos y desplazados, nos deja una lección como país. En eso existe coincidencia entre quienes consultamos. Por ejemplo, es necesario corregir errores en los procesos de construcción y desarrollo urbano. La tragedia, las pérdidas de vidas humanas, lastimosamente no hay nada que podamos hacer, pero sí reducir la vulnerabilidad de la población. Entonces, un concepto transversal en esta reconstrucción es precisamente el reconstruir mejor. Y de asegurar que los procesos de reconstrucción sean sensibles a la reducción del riesgo de desastres. Y de alguna manera también nosotros reformar ordenanzas y darle las nuevas normas que ellos puedan construir. Y con el costo estimado para la reconstrucción de $3.344 millones, la participación de los sectores público y privado será determinante desde las competencias y experticias. Yo mencionaba que apenas del 50% más o menos tenían acceso a red pública de agua. Eso es parte de lo que se hará en la reconstrucción. El costo que está estimado no es para volver a poner los tanqueros como existía en el caso de algunos cantones, sino ya para establecer sistemas de agua potable y alcantarillado. Habían estudios, habían programaciones tanto en vialidad, en infraestructura, en servicios básicos, ¿sí? Entonces, esos planes hay que volverlos a ajustar. Nosotros tenemos estudios de necesidades en la cual ya nosotros hemos hecho llegar. De acuerdo a las cifras expuestas, el 67% del costo de la reconstrucción lo asumirá el sector público con $2.253 millones. Gran parte del costo en el sector social, por ejemplo, es justamente la reconstrucción en educación, en salud, en infraestructura pública, que la utilizan todos. ¿Qué significan las pérdidas del sector privado? Parte de eso son activos privados como la vivienda, en cuyo caso el Estado está asumiendo las 2/3 partes del costo, aun cuando no son, son activos privados de una persona específica. Y más de $1.090 millones deberá asumir el sector privado, que representa el 33% del costo de la reconstrucción. En cuyo caso la política será una política más de dar crédito, hay ciertos beneficios para asegurar la reactivación económica lo antes posible. Ya hay líneas de ayuda para el sector productivo que sería como el salvavidas, ¿no?, de nuestro sector. El secretario ejecutivo de los gobiernos provinciales cree que los mecanismos de participación en las mesas técnicas deben incluir a otros sectores. Es importantísimo que participe el sector privado, el sector comunitario, el sector empresarial, los sectores de la economía popular solidaria. Al igual que los procesos de rendición de cuentas y transparencia anunciados, no solo debe cumplirse con la institucionalidad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador, CUT, rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Parlamento Laboral sobre el aporte de un día de sueldo que establece la ley solidaria en favor de los damnificados por el terremoto. Esta organización ratificó su respaldo al mencionado cuerpo legal. La CUT reaccionó ante las declaraciones del FUT y la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Parlamento Laboral sobre uno de los aportes que contempla la ley solidaria. Y una condena absoluta a la politiquería del FUT y del Parlamento Laboral, que a través de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley solidaria dejan patente su indolencia, así como la clara identificación del viejo sindicalismo. Argumentan que estas posiciones le dan la espalda a las poblaciones afectadas por el terremoto y obedecen a intereses políticos. Declaramos a estos pseudos dirigentes del trasnochado sindicalismo como enemigos del pueblo manabita y esmeraldeño. En contraparte, el Parlamento Laboral sostiene que se trata de una acción que gira en torno al marco estrictamente legal y constitucional. Los mecanismos tributarios son unos. Los mecanismos contributivos obligatorios son unos. Las contribuciones solidarias tienen otras condiciones, otra esencia, incluso desde su propia definición semántica. Señalan que la redacción del artículo sobre el aporte de un día de sueldo entra en conflicto con el artículo 238, inciso 3 de la Carta Magna. Aquí está claramente identificado que se trata de una contribución, entre comillas, solidaria. La solidaridad por esencia es espontáneo, pero además hay una afectación patrimonial.
Frente a lo cual el Ministerio de Trabajo también emitió un comunicado criticando la posición del Parlamento Laboral y aclarando que se trata de descuentos que prevé la ley y que al igual que la contribución solidaria son tributos y no donaciones, por lo cual sanciona que no se trata de un tema jurídico sino politiquero. La CUT anunció que presentarán una acción en respuesta ante esta demanda a la Corte Constitucional. César García, Ecuador TV. Entre tanto, Ecuador sigue recibiendo el apoyo de países amigos. Esta mañana se formalizó la donación de 7 toneladas de medicamentos por parte de la República de Corea a nuestro país. Según el embajador coreano, la ayuda tiene un costo de $700.000. 21 compañías coreanas de medicamentos enviaron al Ecuador un cargamento de 296 fármacos, cuyo uso está dirigido especialmente para niños, personas con discapacidad y de la tercera edad, quienes sufrieron los embates del terremoto de abril. En los malos momentos se reconocen a los verdaderos amigos. El gobierno coreano ofreció su ayuda humanitaria con $700.000. Además de esto, los gobiernos autónomos de Corea, empresas privadas y entidades religiosas de Corea también se reunieron en estos actos de solidaridad con Ecuador. Previo a esta entrega, hubo una coordinación con el Ministerio de Salud para saber las necesidades en las zonas aún afectadas. Que las relaciones entre Ecuador y Corea son cada vez más cercanas, cada vez más intensas. El máximo representante de la diplomacia ecuatoriana reconoció cómo Corea y 41 países de la comunidad internacional se han solidarizado con nuestro país por la coyuntura natural que ya es de conocimiento público. Cancillería no tiene definido un monto específico de cuánto ha recibido nuestro país por concepto de cooperación internacional. Se parte de una base. Probablemente alrededor de 25 o 30 millones de ayuda no reembolsable y créditos muy importantes que son de varios centenares de millones de dólares. Toda ayuda internacional que recibe Ecuador se concreta previa coordinación con quienes están encargados de manejar la emergencia. Javier Ceballos, Ecuador TV. 40 emprendimientos productivos procedentes de la provincia de Manabí y Esmeraldas captan la atención de compradores de 27 países que se dan cita en la 5ª edición de la Macrorueda de Negocios 2016. La mayoría de inversionistas provienen de las naciones que integran la Unión Europea. Berto Zambrano lidera la corporación Fortaleza del Valle, que produce 6 tipos de chocolates y cuya materia prima es el cacao que se siembra y cosecha en la provincia de Manabí. La compañía busca reactivar su economía después del terremoto y en la denominada Macrorueda de Negocios 2016 ya ha tenido contactos con compradores de Estados Unidos y Francia, así como oportunidades de introducir su producción en 2 cadenas nacionales. Se le está viendo en el mundo a los ecuatorianos y mucho más a los manavistas que hemos sido los perjudicados en este movimiento telúrico. Entonces sí hemos tenido oportunidades, ya tenemos prácticamente definido algunas clases de negocio que podemos ofrecer nuestro producto. Otros 6 compradores extranjeros han mostrado su interés en el cacao fino de aroma en grano procesado que se ofrece desde la Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba de la provincia de Esmeraldas. Nos hemos reunido con algunos mercados, especialmente 6 hasta el momento, y hay gran interés, como es el cacao nacional Arriba fino de aroma, cacao certificado orgánico y cacao certificado Fair Trade. Estos 2 emprendimientos productivos forman parte de las 40 empresas de las provincias afectadas por el terremoto que en esta macrorueda de negocios han podido ofertar sus productos y servicios a 171 compradores de 27 países. Hay mucho desarrollo PYME, que se nota que el gobierno lo está apoyando y de hecho los emprendimientos están desarrollados a exportar la imagen país, que es lo que se debería o lo que se está haciendo casi en Latinoamérica en conjunto. Para el analista económico Fidel Márquez, estas rondas empresariales a gran escala son una oportunidad de oro para que los productos nacionales de origen no petrolero lleguen a mercados mundiales tales como la Unión Europea, donde las exportaciones locales alcanzaron los 2.109 millones de dólares en el 2015. Hay muchas empresas nuestras que dependen de la Unión Europea para su sobrevivencia y está vinculada con el comercio de la Unión Europea en más de 200.000 empleos. En esta 5ª edición de la Macrorueda se estima lograr expectativas de negocios por más de 220 millones de dólares a través de 4.172 citas empresariales. César Eduarte, Ecuador TV.
Muy bien, Mariuxi, amigas y amigos, hacemos una primera y breve pausa. Al regresar hablaremos sobre la importancia de la educación integral en el desarrollo de nuestros niños. Volvemos. El 5 de junio de 1895, Ecuador fue el escenario del proceso de transformación social más importante de su historia. Eloy Alfaro, un líder atípico, alejado de las estructuras criollas terratenientes. Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. La revolución alfarista, un legado aún latente en nuestro país. Promueven el traslado de Alfaro y sus seguidores a Quito y crean las condiciones para el asesinato. La Hoguera Bárbara, este domingo 20:30. Ecuador TV, somos cultura. Es un pueblo alegre. ¿Quiénes verdaderamente somos? Nosotros estamos reclamando un lugar en la sociedad. La lucha de reivindicación de espacio la vamos a hacer nosotros desde nuestra tribuna. Esa es nuestra misión. Desde el individuo debemos concebirnos igual. Nos hemos visibilizado gracias a ser tomados en cuenta en la Constitución. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Ecuador TV, somos cultura. Me dirijo a las montañas de Turquía para luchar contra ríos traicioneros. Estoy rebotando de roca en roca. Descubrir cuevas antiguas y les mostraré cómo sobrevivir en una constante lucha con la naturaleza. Sobreviviente. Domingo, 21:45. Ecuador TV. Somos alegría. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que 100 parlamentarios de 30 países de la región se encuentran en el país asistiendo a un encuentro anual que aborda temáticas vinculadas a la diversidad del poder político. Y en esa materia, Gabriela Rivadeneira, en su calidad de anfitriona como presidenta de la Asamblea de Ecuador y del Parlamento Latinoamericano, resaltó los avances de la región y en especial del país en la ampliación de los espacios de participación política para las mujeres. Que después de Bolivia y Cuba, el Ecuador es el tercer parlamento del continente con mayor presencia de mujeres parlamentarias, representamos el 42%. Para la legisladora mexicana Marcela Guerra, la agenda sobre igualdad es algo que no se debe postergar, para así lograr una sociedad más justa e inclusiva. Hombres y mujeres que ostentamos el poder legislativo y la voluntad legislativa, no podemos hacer de lado el trabajo que tenemos que hacer y el compromiso social y político que tenemos con las mujeres. Y que para lograr estos objetivos se requiere de la participación permanente de los hombres. Y hacemos un llamado a los hombres, a que los hombres hagan suya esta lucha. La lucha no es solo de las mujeres. Nidia Pesantes, de ONU Mujeres, reflexionó sobre lo vital de la participación igualitaria en procesos democráticos. La llegada de las mujeres a los espacios de poder, por un lado, garantiza un derecho que todos y todas tenemos. Y por otro lado, genera la posibilidad de incluir en las decisiones del Estado aquellos temas que antes estaban no visibles. En este foro que se desarrolla en nuestro país, las parlamentarias firmarán un acuerdo por la democracia paritaria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Desde esta mañana se desarrolla en Guayaquil el segundo Comité de Seguridad Humana en el Mar, evento en el que varios frentes de pescadores artesanales analizan estos temas de seguridad junto a las autoridades de control marítimo. Los detalles con Tyron Lino. Según el sector pesquero artesanal, los delitos en alta mar, así como en las ramificaciones del Golfo de Guayaquil, se han incrementado en el último trimestre. Sus denuncias fueron las que movieron básicamente el segundo Comité de Seguridad Humana en el Mar, comité que contó con la presencia de los representantes de varias asociaciones de pescadores y cangrejeros de la provincia, Autoridad Marítima, así como el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones. Los piratas de mar esperan las horas de las horas pico, por decir, 1 o 2 de la tarde, en la cual realmente los compañeros ya salen con el trabajo, con el recaudo de la pesca. Entonces por eso pedimos en esta mesa de diálogo que se dé bastante cobertura
para que nosotros tener seguras nuestras vidas. Estamos articulando con la Capitanía del Puerto, con la DIRNEA y con la Policía Especializada Nacional también cómo ir generando algunos mecanismos de coordinación con la ciudadanía. Como por ponerte un ejemplo, en Naranjal sucedió un hecho, pero que ese hecho no era localizado geográficamente desde los sistemas de comunicación. Entonces, volver a elaborar una georreferenciación de otros puntos más que desde los pescadores es importante que se tome en cuenta a la hora de poder tener una ayuda inmediata. Este segundo Comité de Seguridad Humana en el mar se desarrollará hasta cerca de las 16 horas en el auditorio de la Corporación Financiera Nacional. Y tras el acuerdo alcanzado en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA por la crisis en Venezuela, el titular del organismo, Luis Almagro, insistió en la necesidad de una reunión para abordar su solicitud de activación de la Carta Democrática para este país. La decisión de los países miembros de la Organización de Estados Americanos de apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela fue aplaudida por el secretario general Luis Almagro. Tras esta reacción, indicó además que urge poner una fecha para abordar el pedido de activación de la Carta Democrática Interamericana. Mediante su cuenta de Twitter publicó parte de las recomendaciones del informe de la OEA que deberían ser implementadas en Venezuela. El referéndum revocatorio debe realizarse en 2016. De ello depende la democracia en Venezuela. Liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas. Llamamos al Ejecutivo y al Legislativo a resolver conjuntamente de manera inmediata la situación de vulneración de derechos básicos de la población, como acceso a alimentos y servicios de salud. Exhortamos la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción, integrado por expertos internacionales independientes, apoyados en el sistema de ONU y OEA. Esto mientras el pueblo indígena en Venezuela se moviliza en contra de la intervención extranjera en el país. Y respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos resistiendo, dándole una muestra al mundo entero, dándole una muestra a todo el que nos escucha, que los pueblos indígenas resistimos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nombraron al nigeriano Mohamed Barkindo como nuevo secretario general por los 3 próximos años. Además, decidieron mantener sin cambio su política de producción de petróleo. Para equilibrar el mercado, Irán propuso, sin resultados, volver al sistema de cuotas de producción por país. De unificar a la OPEP, de fortalecerla, venimos debilitados de Doha y espero que esta vez el ambiente cambie. Y que tengamos, ojalá, concreción, además en las decisiones, respecto al secretario general y respecto a una posible reactivación del congelamiento de la producción. Es importante que la OPEP recobre la fuerza que tenía anteriormente y yo creo que hay intención de los principales países de hacerlo así. Y en Brasil, la comisión del Senado responsable del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, analiza los plazos del proceso. El presidente de la comisión, Raimundo Lira, decidió aceptar la propuesta que reducirá de 15 a 5 días los plazos para la entrega de alegaciones para la defensa y la acusación de Rousseff. Esto mientras, este miércoles, el abogado de gobierno, José Eduardo Cardoso, entregó el informe de defensa de la mandataria. 2 centrales obreras en Argentina preparan para esta tarde una marcha para expresar su rechazo al veto presidencial de la ley antidespidos y los nuevos aumentos en tarifas de servicios básicos. La concentración será en la Plaza de Mayo, en la capital Buenos Aires. Este grupo además confirmó que a la movilización se sumarán los trabajadores de la banca. En Brasil también fue designado el nuevo presidente de la petrolera estatal Petrobras. Además, el presidente Mauricio Macri reduce el control civil en las Fuerzas Armadas. Más en el siguiente resumen internacional. El candidato a la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cerró su campaña de cara a las elecciones del próximo domingo. Miles de seguidores acudieron a su mitin ondeando banderas y gritando consignas. Según las últimas encuestas, Keiko Fujimori mantiene una pequeña ventaja. El presidente interino de Brasil juramentó al nuevo titular de Petrobras. Pedro Parente estará al frente de la petrolera estatal envuelta en escándalos de corrupción que han sacudido el país y que implica a varios políticos y hombres de negocios.
El gobierno de Argentina aprobó un decreto en el que devuelve a los militares la autonomía para resolver asignaciones, ascensos en niveles intermedios, traslados y premios, facultades que eran del Ministerio de Defensa. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial. El futbolista argentino Lionel Messi llegó a la corte para declarar dentro del juicio por cargos de fraude fiscal que involucra también a su padre Horacio Messi. Según las leyes de ese país, de ser hallados culpables, podrían ser condenados a casi 2 años de prisión por defraudar a la autoridad fiscal de España. En Alemania, el Parlamento aprobó por unanimidad una resolución que reconoce como genocidio las masacres de los armenios, cometida hace más de un siglo. La votación se produjo a pesar de las advertencias del gobierno turco que las relaciones bilaterales se afectarían por esta decisión. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 13 horas con 30 minutos en Galápagos, 1 hora más en el territorio continental ecuatoriano. Y hasta aquí esta emisión informativa, Marius. Así es, Gustavo. Gracias a ti y a todos los televidentes que día a día se informan con Ecuador TV. Les recordamos más noticias, 7 de la noche, las noticias y los acontecimientos más importantes de la mañana y de la tarde. Pero ustedes se quedan en compañía de la programación de este canal. Pasen bien. Buen provecho.